En este ejercicio nos dicen que el saltador de trampolín Sibrinco Mespotronco va a realizar un salto desde una plataforma que se encuentra a 15 metros de altura sobre el agua. Se impulsa hacia arriba y cae llegando al agua justo al cabo de 2 segundos. Y nos preguntan, ¿con qué velocidad se ha impulsado en su salto? ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar la altura máxima? ¿Y cuánto vale esa altura máxima que alcanza? Y por último, ¿con qué velocidad llegará al agua? Como siempre, lo primero de todo es identificar el tipo de movimiento. Como es un movimiento de caída, bueno, es un movimiento vertical de caída, va a estar afectado por la aceleración de la gravedad, con lo cual es un movimiento uniformemente acelerado, que tiene estas dos ecuaciones, una para la posición y otra para la velocidad. Lo siguiente que debemos hacer es establecer nuestro sistema de referencia. Cada uno puede elegir el que más le guste. En este caso yo lo que voy a hacer es elegir un sistema de referencia que va a ser de posiciones en vertical, en el cual el origen lo voy a poner en el punto más bajo de ese movimiento, es decir, justo cuando llega al agua. Ese va a ser el origen de mi sistema de referencia, va a ser el punto de altura igual a 0. Cuando Sibrinco llegue a este punto, su altura será de 0 metros. Con lo cual la altura inicial será, respecto a este punto, 15 metros. La altura inicial será de 15 metros. Una vez que tenemos identificado el movimiento y definido nuestro sistema de referencia, y teniendo en cuenta que ya tenemos los datos en el sistema internacional, vamos a escribir las ecuaciones para este movimiento. La ecuación de la posición será, recordad que como es un movimiento vertical, las posiciones las vamos a llamar y. En lugar de x será y. Pues la posición en cualquier instante de ese movimiento será posición inicial, que es 15, más velocidad inicial, que no conozco, por tiempo, más un medio de la aceleración, que es menos 9,81. Recordad que la aceleración tira hacia abajo de los cuerpos y como nuestro sistema de referencia es positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, la aceleración por ir hacia abajo va a ser negativa. Por t al cuadrado. Esta es la ecuación que me permitirá conocer la posición de Sibrinco en todos los instantes de este movimiento, en cualquier instante de ese movimiento. La ecuación de la velocidad será velocidad igual a velocidad inicial, que no conozco, más aceleración, que es menos 9,81, por t. Estas son las dos ecuaciones generales del movimiento de Sibrinco. Con estas ecuaciones puedo calcular en cualquier instante de su movimiento, de su caída, en qué posición y con qué velocidad se encuentra. Vamos a ver qué pasa con estas ecuaciones justo en el instante en el que Sibrinco llega al agua, es decir, cuando su altura sea 0. En ese instante yo sé que el tiempo valdrá 2 segundos, nos dice que tarda 2 segundos desde que salta hasta que llega al agua. Así que vamos a ver en qué quedan estas ecuaciones. La primera, la de la posición. La posición en ese instante cuando llega al agua será 0 metros. Eso será igual a 15 más velocidad inicial, que no conozco, por t, que es 2, menos un medio de 9,81 por 2 al cuadrado, que es 4. Fijaros que en esta ecuación lo conozco absolutamente todo, menos la velocidad inicial. De aquí puedo despejar la velocidad inicial, que será esto de aquí, es 19,62, esto es 15, así que 19,62 menos 15, que es 4,62, entre 2, es decir, 2,31 metros por segundo. Recordamos que estamos calculando justo en el instante en el que llega al agua, es decir, altura 0 y t igual a 2 segundos. Hemos utilizado la ecuación de la posición, vamos a utilizar ahora la de la velocidad, para poder calcular con qué velocidad llega al agua. En el instante en el que llega al agua, la velocidad será velocidad inicial, que acabo de calcularla, 2,31, menos 9,81 por el tiempo, que es 2. Es decir, 2,31 menos 19,62. Y eso es una velocidad de menos 17,31 metros por segundo. Es una velocidad negativa
porque en el instante en el que llega el agua, si brinco está yendo hacia abajo. Y recordad que en nuestro sistema de referencia todo lo que va hacia abajo es negativo. Ocurría con la aceleración de la gravedad, que tira hacia abajo de todo, por eso es un valor negativo, y ocurre ahora con la velocidad porque el nadador, el saltador, está yendo hacia abajo en ese instante, por eso su velocidad es negativa. Bueno, pues ya sabemos la velocidad inicial con la que se impulsó si brinco y sabemos también la velocidad con la que llega al agua. ¿Podríamos calcular cuánto vale la altura máxima y cuánto tiempo tarda en alcanzarla? Bueno, vamos a intentarlo. Para ello, vamos a volver a aplicar estas ecuaciones, pero no en el instante en el que llega el agua, i igual a 0, t igual a 2 segundos, sino en el instante en el que alcanza la altura máxima. ¿Y qué ocurre cuando alcanza la altura máxima? Como vimos en otros ejercicios, siempre que un objeto que se mueve verticalmente alcanza su altura máxima y empieza a bajar, justo en ese instante en el que llega a la altura máxima, su velocidad va a ser 0. Es decir, que aquí, en el punto de altura máxima, su velocidad va a ser 0. Vamos a ver qué pasa en ese instante con esta ecuación. La velocidad en la altura máxima será 0, y eso será igual a la velocidad inicial, que acabo de calcularla, 2,31, menos 9,81 por t. Fijaros que ahora puedo calcular cuánto vale t justo en ese instante, cuando su velocidad es 0, es decir, cuando alcanza la altura máxima. T será igual a menos 2,31 dividido entre menos 9,81. Y eso queda 0,235 segundos, es decir, 235 milisegundos. Fijaros qué poco tiempo consigue si brinco estar subiendo. Al cabo de 0,235 segundos ya llegó al punto más alto y empieza a caer. O sea que se impulsó con muy poca energía. Vamos a calcular, por último, a qué altura se encuentra si brinco en ese instante. Vengo a la ecuación de la posición y digo, la posición será igual a 15 más velocidad inicial 2,31 por t 0,235 más un medio de la aceleración, que como es negativa es menos un medio de 9,81 por t, que es 0,235 al cuadrado. Y obtenemos que en ese instante, cuando alcanza la altura máxima, el valor de esa altura es 15,27 metros. Esa será la altura más alta a la que llegue si brinco al saltar desde aquí. Muy importante, no quiere decir que desde la plataforma sube 15 metros más. No, no, no. Pensad que ya empezó en una altura de 15 metros. Él solo consigue elevarse 27 centímetros más. Es que es una birria de salto. Pero bueno, es lo que hay. 27 centímetros se elevó para llegar hasta los 15,27 y luego ya empezó a caer hasta llegar al agua.